de nuevo un nuevo programa de Profundizando en las Escrituras. Como cada día en este canal y a la misma hora, nos adentramos en el estudio de la palabra de Dios para encontrar esas joyas que, como creyentes, necesitamos para conocer a Dios, para conocer cuáles son nuestras necesidades y, sobre todo, en la serie que nos ocupa, para poder conocer mejor a los demás. A través de la oración, estar juntos, leer la Biblia. Ese es el propósito de este programa. Bienvenido, bienvenida. Y caminamos juntos en este día. Profundizando en las Escrituras, como sabéis, es una serie que en la actualidad se ocupa de hacer amigos para Dios como el gran tema que va a recorrer los diferentes capítulos, del cual el programa de hoy comenzamos el capítulo 8, Ministrar como Jesús. Preocuparnos de los demás, preocuparnos de sus necesidades y sobre todo analizar detenidamente el ministerio de Jesús, cómo se ocupó, por decirlo de alguna manera, de propios y extraños, cómo se ocupó de judíos, de gentiles, de enfermos, pero sobre todo el tema de hoy tiene un significado especial. ¿Qué es el ser humano para Dios? ¿Y qué fue la visión que Jesús impartió cuando estuvo aquí en la tierra sobre la composición del ser humano? Jesús no solo sanó físicamente, Jesús entendía, porque finalmente es lo que dice la Biblia, y Él está como Dios al origen del escrito bíblico, al ser humano como un ser indivisible, que es verdad que nos manifestamos de tres maneras: una física, otra mental y otra espiritual. Es decir, una corporal, otra intelectual y otra donde establecemos los conceptos morales. Pues bien, nos vamos a adentrar ya en los 5 temas que vamos a analizar en el día de hoy. En primer lugar, vamos a ver cómo Jesús, o vamos a ver a Jesús como el médico de los médicos. Y para ello os invito a que abramos la Biblia en el capítulo 4, versículo de 23 al 25 de Mateo. Ahí tenemos una primera visión del ministerio de Jesús. Jesús recorrió toda Galilea, enseñando en las sinagogas, proclamando las buenas nuevas del reino y sanando al pueblo de toda clase de enfermedades y de dolencias. Como consecuencia, nos dice el versículo 24, se difundió su fama por toda Siria y la gente le trajo todo aquel que estaba enfermo, sufriendo de varios tipos de enfermedades y dolencias, y todos aquellos bajo el poder de demonios, epilépticos, paralíticos, y los sanaba. Tenemos que entender que Jesús, todos los milagros que hizo, o mejor dicho, todas las obras portentosas que hizo, las hizo destinadas a estabilizar la vida física, mental y espiritual de las personas que se cruzaban en su camino. Todas las enfermedades que curaba eran enfermedades crónicas que no tenían solución en su época. Y finalmente, el último versículo nos va a decir, y grandes multitudes lo siguieron desde Galilea, Decápolis, desde Jerusalén y Judea, desde más allá del Jordán. Este es el resumen que Mateo comparte con nosotros presentando las tres facetas del ministerio de Jesús.
sanando, anunciando la buena nueva y sanando a el pueblo. Todo ello bajo un concepto global de enseñanza. Las grandes funciones de Jesús fueron pedagógicas. El gran maestro enseñando a cómo vivir, cómo buscar la armonía en el corazón del ser humano y en la mente. El equilibrio es lo que necesitamos, tanto físico, mental como espiritual, en nuestra existencia. Esto nos permite, una vez esta tarjeta de presentación, introducirnos en la función que Jesús le otorga a sus discípulos. Mateo capítulo 5, del 13 hasta el 16. Vosotros sois la sal de la tierra. Esa promesa que Dios le hizo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, ahora se convierten en elementos. Hay otra época, otra circunstancia, otro idioma, pero sigue siendo la misma idea que extraemos de la palabra de Dios. La sal, en aquella época, era un bien muy, muy preciado. No solo servía para condimentar, que no era la función más importante, servía para refrigerar, para conservar e incluso como moneda de cambio de transacciones comerciales. Por eso cuando Jesús le dice a sus discípulos, vosotros sois la sal de la tierra, le está diciendo que a través de la obra que el Señor nos encarga a su pueblo, a los discípulos de Jesús, nos convertimos en elementos importantes para el equilibrio social, emocional e intelectual de los seres humanos, si así somos capaces de transmitir el mensaje de Dios. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada? Para nada buena ya, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Si no cumplimos con la misión, recordad que este texto está en el Sermón del Monte, en el lugar donde Jesús está equilibrando la religión a través de su gran clase magistral sobre las relaciones interpersonales. Jesús dice también, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo de una vasija, sino sobre el lugar central de la vivienda y alumbra a todos los que están en la casa. Y Jesús termina diciendo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de forma que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús nos está diciendo que somos los testigos de ese mensaje que Jesús compartió estando aquí con nosotros en la tierra. Y como decíamos, Jesús se preocupó del equilibrio humano. El pecado ha forjado grandes averías en la vida de cada uno de nosotros. Por eso, la sal, lo que le da precio a la predicación, y la luz que ilumina la vivienda de cada uno de los seres humanos que reciben a Jesús en su vida. Seguimos con el itinerario. Y ahora nos encontramos con Jesús sana a un gentil. Jesús no hizo distinción entre las personas. Dicen los textos, cuando Jesús estaba en Capernaum, vino un oficial romano y suplicó ayuda y dijo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralizado y sufriendo terriblemente.
un oficial del ejército invasor romano, que seguramente había oído hablar de Jesús por la posición que él ocupaba geográficamente con su destacamento. Y aquí tenemos uno de los pasajes, entre otros muchos, donde Jesús va a equilibrar la situación de una familia. Sabéis, en aquella época, que un soldado de alto rango intercediera por un criado que posiblemente era extranjero, bárbaro, o un ciudadano que no tenía la nacionalidad del imperio o la había perdido, es muy raro encontrar que se preocupara por él. Con lo cual se está diciendo que está integrado en su familia y está integrado en su estructura familiar y está sufriendo porque él así lo está haciendo en su propia vida. Y continúa la explicación. Jesús dijo, yo iré y lo sanaré. Yo iré. Jesús no dijo voy. Todas estas frases con verbos en pasado, en presente, en futuro, en boca de Jesús, son determinantes para entender el valor de lo que estamos leyendo. Jesús dijo esta frase, yo iré y le sanaré, esperando un compromiso por parte del soldado. Pero el oficial respondió, Señor, no soy digno de que entres en mi hogar. Más bien, si solo das la orden, mi criado se recuperará. Está declarando que le está reconociendo como el enviado de Dios. Sabe que no hay el tiempo o el espacio no es suficiente. Él puede curar desde cualquier lugar. Y además, fijaos en el centro, el versículo 9. Hace una afirmación que al menos lo compara con él como autoridad militar. Pues yo también soy hombre bajo autoridad. Tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va. Y a otro, ve y viene. Y a mi esclavo, haz esto. Y lo hace. Me ha encantado analizar este versículo poniendo en el centro el concepto de autoridad. Él compara la autoridad que le da el Imperio Romano con la autoridad que Jesús tiene, sin ir, poder sanar al esclavo de este hombre y equilibrar la vida en esa familia. ¿Cómo mira Jesús a los seres humanos? Oyendo esto, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, sí, os digo que no he encontrado nadie en Israel con tanta confianza en mí. Además, os digo que muchos vendrán del este y del oeste a tomar sus lugares en el banquete del reino de Dios cuando Abraham, Isaac y Jacob. Pero aquellos nacidos para el reino serán echados fuera en la oscuridad, y ahí será el llanto y el crujir de dientes. Jesús se lamenta. Jesús se lamenta de que a los suyos vino y a los suyos no recibieron, o una mayoría de ellos no recibieron. Pero que lo que tenían que haber visto los que eran su pueblo, lo vieron, en este caso, personas que eran extranjeras, que ocupaban militarmente la zona y que tenían un enfrentamiento político con el Israel social de aquel entonces. Jesús dice que no ha encontrado en la tierra de Israel tanta confianza, lo que traducimos por fe. Además, os digo que vendrán de todas partes. Y el 13, después dijo al oficial, vete, y te sea hecho como confiaste. Y su criado fue sanado en aquel mismo instante. ¿Cómo? ¿Cómo ve Jesús al ser humano? Jesús intenta
y lo consigue porque es quien es. Equilibrar. Quien tenía una enfermedad física, mental o espiritual, trabajaba en la capacidad de esa persona para buscar el equilibrio. Y esa es la función de la sal y de la luz de los discípulos del Maestro. Ayudar a las personas a encontrar el equilibrio en su vida. Jesús no trató a nadie como un mero número. Jesús los trataba finalmente como seres que pertenecen a una raza creada y que tienen que recobrar la imagen de Dios que el pecado borró de nuestra vida. Hay otro pasaje del cual nos ocuparemos en el día de hoy y es otra sanación. Veis que vamos recorriendo el libro de Mateo, escogiendo diferentes aspectos. Jesús sana a un paralítico, otra enfermedad incurable. Entonces Jesús entró en un bote, cruzó el lago otra vez y vino a su propio pueblo, al lugar donde vivía su familia, ya que él había nacido en Belén. Algunas personas le trajeron un paralítico tendido en una camilla. Cuando Jesús vio la confianza de ellos, dijo al hombre paralítico: ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora entramos en otro aspecto. Jesús ahora va a tratar un tema que tiene que ver con su autoridad como hijo de Dios. Sabemos que no hay una relación estrecha o directa entre el pecado y la enfermedad, porque un paralítico es una enfermedad grave, es una enfermedad permanente. Versículo 3, que es el centro de esta parte. Al ver esto, algunos maestros de la ley se dijeron entre sí: ¿este hombre es un blasfemo? ¿Veis? Jesús va a aprovechar este milagro para dar testimonio de que no solo puede sanar físicamente, sino que también puede sanar moralmente y éticamente. Porque el pecado siempre tiene unas consecuencias éticas para el ser humano. Y lleva la conversación al punto de que los que están presentes en este acto se planteen verdaderamente cuáles son las posibilidades que Jesús ofrece a la humanidad para buscar el equilibrio tan deseado siempre, siempre en nuestra vida. Jesús, sabiendo lo que ellos pensaban, dijo: ¿por qué estáis entremetiendo pensamientos malvados en vuestros corazones? Decidme, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y camina. Las dificultades que Jesús encontró para que muchos de los especialistas, de los teólogos de la época, aceptaran el mensaje de Jesús, se ve en esta historia y en otras paralelas. Y la pregunta tiene una importancia capital. ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados? ¿O levántate y anda? Para Jesús es lo mismo. Una restauración física, una restauración intelectual o una restauración moral, para Jesús es exactamente igual. Pero Jesús está enseñando con este acto, está enseñando la importancia. Pero mirad, yo os probaré que el Hijo de Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al hombre paralítico:
levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. No está diciendo en ningún momento que ese hombre estuviese enfermo por un pecado. Lo que está diciendo es justamente la pregunta que ha planteado. ¿Qué es más fácil? ¿Te perdono tus pecados o levántate y anda? Indudablemente es más difícil. Levántate y anda. Y al realizar este milagro, estaba diciendo que también tenía autoridad para perdonar los pecados. El hombre se levantó y se fue a su casa. Y cuando las multitudes vieron esto, se maravillaron y dijeron, gloria a Dios, el dador de tal autoridad a los seres humanos. Finalmente, el recorrido del programa de hoy acaba en otro tema del Evangelio de Mateo, que tiene que ver con una idea que es realmente excepcional. Es la confianza o fe en Jesús transmitida a los que somos iguales. Fijaos, actuar como seguidores de Jesús sin saberlo. Mateo 25, del 31 al 40. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por sus ángeles, se sentarán en su trono de gloria. Todas las naciones se reunirán en asamblea ante él y separará a la gente los unos de los otros, como un pastor separa a las ovejas de los machos cabríos. Las ovejas las pondrá en su mano derecha y los machos cabríos a su izquierda. Y el centro. Entonces el rey dirá a aquellos de su derecha, venid, quienes mi Padre ha bendecido, tomar vuestra herencia, el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pues tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui extranjero y me cogisteis como huésped, necesité ropa y me la disteis, estuve enfermo y me cuidasteis, estuve prisionero y recibí vuestra visita. Entonces los justos responderán al Señor, ¿cuándo te vimos con hambre, te dimos de comer, con sed, te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como extranjero y te hicimos nuestro huésped? ¿O necesitabas ropa y te la dimos? ¿Cuándo estuviste enfermo o en prisión y fuimos a visitarte? El rey les dirá, sí, os aseguro que cada vez que lo hacéis estas cosas por uno de los menos importantes de estos hermanos míos, para mí lo hacéis. Este es el final del itinerario del día de hoy. Si Jesús viniera y llegara a nosotros como mendigo en la cárcel, yo estoy seguro que habría muchísimas personas que, sabiendo que era Jesús, irían a hacer cola para entrar a verlo en la cárcel y llevarle los mejores manjares que pudieran. Pero Jesús dice, cuidado, en cuanto lo hicisteis a uno de estos más pequeños, a mí me lo habéis hecho. Como siempre, procuramos ver los lados positivos de la experiencia de Jesús para que nos sirvan de modelo en nuestra vida. Jesús es el verdadero maestro que equilibra las relaciones interpersonales del ser humano. La Biblia no es solo un libro religioso, que lo es. La Biblia también es un libro ético. Y el discípulo de Jesús, que es la sal y la luz del mundo, debe de haber sentido en su vida lo que Jesús ha hecho por él, para poder compartirlo con otros, como el plan
porque en cuanto lo hicisteis a uno de estos más pequeños, a mí lo hicisteis. Importante esta idea final en el programa de hoy, profundizando en las Escrituras. Recuerda, Jesús vino a equilibrar a la raza humana. Y tú formas parte de ella, pero además eres un discípulo de Jesús para llevar a otros esa paz que Jesús ha introducido en tu vida, en tu mente y en tu esperanza. Oremos. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, te agradecemos tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, por todo ese amor especial que tú tienes por cada uno de nosotros. Te lo agradecemos, Señor, y te damos las gracias por ello. Señor, deseamos ser instrumentos en tus manos, que veamos a los seres humanos, Señor, como tú nos ves a cada uno de nosotros, que tengamos la sensibilidad necesaria para ser un reflejo de lo que tú harías con cada uno de nosotros. Te lo agradecemos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Y no olvides, próximo día, misma hora, misma frecuencia, profundizando en las Escrituras, tu programa de estudio de la Biblia.